Mi esposa se rió de mí cuando perdí mi empleo, siempre supe que fracasarías. Pero yo oculté una patente, y eso lo cambió todo. ¿Conoces ese momento en el que toda tu vida se pone patas arriba? Y te das cuenta de que la persona que ha dormido a tu lado durante años es, en realidad, ¿una completa desconocida? Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Pero me estoy adelantando. Mi nombre es Ethan Miller. Yo era, y sigo siendo, un ingeniero con una pasión por la innovación. Una pasión que roza la obsesión. Hace 7 años, yo estaba en la cima del éxito en TechFusion, una de las empresas tecnológicas en ascenso de Denver. Estábamos desarrollando soluciones de software de nueva generación. Y yo lideraba un equipo que trabajaba en algoritmos de encriptación de datos verdaderamente revolucionarios. La vida era buena, muy buena. Fue entonces cuando conocí a Emily. Ocurrió en la fiesta de inauguración de la casa de Mike. Mike había sido mi compañero de cuarto en la universidad. Y por fin había comprado la casa de sus sueños en Cherry Creek. El lugar estaba repleto con los sospechosos habituales, compañeros de trabajo, viejos amigos. Y amigos de amigos. Yo estaba bebiendo tranquilamente una cerveza en la terraza trasera, hablando de trabajo con un par de colegas, cuando ella salió. Emily tenía una forma particular de entrar en una habitación, o en este caso, en una terraza, que hacía que todo lo demás se desvaneciera, convirtiéndose en simple ruido de fondo. Un cabello rubio que atrapaba la luz del atardecer. Una risa que te hacía desear ser el motivo de ella, y unos ojos que se clavaron en los míos. Con una intensidad inesperada. Tú debes ser Ethan, dijo ella, tendiéndome la mano. Mike dice que tú eres el genio detrás de los protocolos de seguridad de TechFusion. Su apretón de manos fue firme, lleno de confianza. Mike exagera, respondí de inmediato, arrepintiéndome de lo soso que sonaba. Pero sí, ese es el trabajo de mi equipo. No seas modesto, me dijo. Yo trabajo en marketing en Metacore. De hecho, estamos considerando a tu empresa para nuestra renovación de seguridad. Así fue como empezó todo. Una conversación sobre protocolos de encriptación que, de alguna manera, se transformó en unas copas el fin de semana siguiente. Eso nos llevó a una cena, y terminó con Emily convertida en el centro de mi universo. Mucho más rápido de lo que yo jamás habría podido calcular. Recuerdo nuestra tercera cita con mucha claridad. La llevé a un pequeño restaurante italiano en el centro, un lugar familiar, con manteles a cuadros. Y velas clavadas en botellas de Chianti. No era el sitio más de moda, pero la comida era increíble. El dueño, Giuseppe, me conocía por mi nombre, y nos trató como a la realeza. Ella es hermosa, me susurró Giuseppe, justo cuando Emily fue al baño. No lo eches a perder. Yo no tenía la menor intención de arruinar nada. Emily era cautivadora, inteligente, ambiciosa, y parecía genuina en su interés por mí. Cuando regresó a la mesa, con el lápiz labial recién aplicado, se inclinó hacia mí. He salido con muchos hombres, Ethan, dijo ella, en voz baja. Hombres exitosos, hombres guapos, pero ninguno de ellos tiene tu potencial. En ese momento, yo lo tomé como un cumplido. Solo años después me daría cuenta de lo que ella realmente quería decir, potencial para proveer. Potencial para ser moldeado, potencial para darle el estilo de vida que ella tanto ansiaba. Emily era lista, ambiciosa, y parecía admirar genuinamente mi trabajo. Me hacía preguntas sobre mis proyectos, escuchaba atentamente mis explicaciones. Y celebraba mis éxitos, como si fueran los suyos propios. A los 6 meses de estar saliendo, ella se mudó a mi loft en el centro. 8 meses después, le propuse matrimonio en la cima de Pikes Peak. Para nuestro primer aniversario, ya estábamos casados. Tras una ceremonia que costó más que mi primer coche. Nuestra boda fue exactamente lo que Emily quería. Lujosa, meticulosa, perfecta para Instagram. 200 invitados, a muchos de los cuales yo apenas conocía.
Su familia voló desde Boston, gente de dinero viejo, que parecía perpetuamente incómoda en la atmósfera más relajada de Denver. Su padre, Richard, un severo banquero de inversiones, me llevó a un lado durante la cena de ensayo. Emily tiene expectativas, me dijo, mientras hacía girar un whisky caro en un vaso de cristal. Ella siempre ha tenido lo mejor. Y yo espero que tú continúes con esa tradición. No fue tanto una bendición, sino más bien una advertencia. Yo cuidaré de ella, le prometí. La risa de Richard fue corta y carente de humor. Oh, yo sé que lo harás. De lo contrario, ella no te habría elegido. La boda en sí costó una pequeña fortuna. El vestido de Emily fue diseñado a medida. El lugar fue el exclusivo Skyline Gardens. Y la luna de miel consistió en 2 semanas en Bora Bora. Nos merecemos esto, dijo Emily, mientras brindábamos con nuestras copas de champán en la luna de miel. Esto es solo el principio, cariño. Vamos a tenerlo todo. Y por un tiempo, así fue. Mi salario en TEDfusion era sustancial, y la carrera de marketing de Emily estaba despegando. Pasamos de mi loft a una enorme casa en Highlands Ranch, con 2 coches de lujo en el garaje. Y vacaciones en lugares que yo solo había visto en revistas. Emily tenía gustos caros, pero a mí no me importaba. Me encantaba verla feliz. Me encantaba ser el hombre que podía darle la vida que ella deseaba. Nuestro círculo social se expandió, hasta incluir a la élite tecnológica de Denver. Junto a sus igualmente refinadas parejas, cenas elegantes, galas benéficas. Y fines de semana de esquí en Bahía. Emily prosperaba en estos ambientes, haciendo contactos sin esfuerzo, y luciendo siempre inmaculada. A menudo me encontraba observándola desde el otro lado de la habitación, preguntándome cómo yo había tenido tanta suerte. Tu esposa es de otro nivel, me dijo mi colega James, en una fiesta de fin de año de la empresa. ¿Cómo es que un simple programador como tú consiguió a alguien como ella? Yo me reí para restarle importancia, pero la pregunta se quedó grabada en mi mente. ¿Cómo la había conseguido? ¿Y por qué ella me había elegido a mí? Tú eres mi sueño hecho realidad, me decía ella, besándome antes de irme a trabajar. Y yo le creía. A los 3 años de nuestro matrimonio, me ascendieron a director de innovación, lo cual incluía opciones sobre acciones de la empresa, y un salario aún mayor. Emily lo celebró redecorando toda nuestra casa. Tiene que reflejar tu nuevo estatus, me explicó ella, mientras yo miraba la factura de unos muebles a medida, que costaban más que el salario anual de algunas personas. Yo no discutí. El dinero no era un problema, y si esto la hacía feliz, que así fuera. Yo trabajaba jornadas de 12 horas, y a menudo llevaba trabajo a casa. Emily me llevaba café a mi oficina en casa, me masajeaba los hombros. Y me decía lo orgullosa que estaba de mí. Sigue adelante, cariño, me susurraba. Estamos construyendo un imperio. Todavía recuerdo el día en que noté por primera vez que algo andaba mal. Había llegado a casa temprano, algo muy raro en mí, con la esperanza de sorprender a Emily con entradas para un concierto que ella había mencionado querer ver. La casa estaba en silencio cuando entré, pero su coche estaba en el garaje. La llamé en voz alta, no obtuve respuesta, y subí las escaleras. La puerta de nuestra habitación estaba cerrada. Escuché la voz de Emily, usando el mismo tono que empleaba para sus llamadas de negocios. Un tono cortante y profesional. Estaba a punto de tocar la puerta, cuando capté un fragmento de su conversación. Es solo cuestión de tiempo antes de que salga el ascenso, estaba diciendo ella. Entonces estaremos viendo otro aumento del 30% en los ingresos del hogar, como mínimo. Me quedé helado, con la mano en el aire. Ella estaba discutiendo nuestras finanzas con alguien. No era algo inusual por sí solo, pero algo en su tono clínico, tan frío, me hizo dudar. No, él no tiene ni idea sobre la propiedad en Aspen, continuó ella. He estado moviendo dinero de nuestra cuenta conjunta, en pequeños incrementos, para el próximo año.
Tendré lo suficiente para el pago inicial. Di un paso atrás, con la mente a 1000 por hora. ¿Propiedad en Aspen? ¿De qué estaba hablando? Habíamos hablado de comprar una casa de vacaciones algún día, pero no en serio, y desde luego. No en secreto. Antes de que yo pudiera asimilar lo que estaba escuchando, su voz cambió. Tengo que irme. Hablamos pronto, mamá. Retrocedí silenciosamente por las escaleras, volví a salir de la casa. Y luego hice una entrada ruidosa, llamándola por su nombre. Emily apareció en lo alto de las escaleras, con una sonrisa perfectamente colocada. «Estás en casa temprano», me dijo, bajando para besarme. ¿Todo bien en el trabajo? Todo está genial, mentí, devolviéndole la sonrisa con una propia. Pensé que nos vendría bien una cita esta noche. Esa noche en el concierto, mientras Emily cantaba sus canciones favoritas. Estudié su perfil bajo las luces intermitentes, y me pregunté con quién me había casado exactamente. Al día siguiente, revisé nuestras cuentas conjuntas y los estados de las tarjetas de crédito. Nada parecía fuera de lugar, pero yo no era contador. Si ella estaba moviendo dinero en pequeños incrementos, como había dicho. ¿Llegaría yo siquiera a notarlo? Pensé en confrontarla, pero me contuve. Tal vez yo había malinterpretado las cosas. Tal vez era una conversación inocente sobre planes futuros, y no algún tipo de plan secreto. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Emily me amaba. Ella no estaría planeando ningún tipo de engaño financiero. Pero una semilla de duda había sido plantada, y continuaría creciendo. Lo que yo no le dije a Emily, fue que debajo de la brillante superficie de TechFusion, las cosas estaban empezando a resquebrajarse. La industria tecnológica es volátil, y las empresas suben y bajan con una velocidad alarmante. Nuestra línea de productos principal se enfrentaba a una dura competencia. Y los informes trimestrales mostraban tendencias preocupantes. Como director, yo tenía acceso a información que aún no se había hecho pública. Estábamos perdiendo terreno. Yo también estaba trabajando en algo por mi cuenta. Algo que había comenzado como un proyecto personal. Pero que estaba evolucionando hacia algo potencialmente revolucionario. Un nuevo enfoque para la encriptación resistente a la computación cuántica. Si tenía éxito, podría adelantar a los protocolos de seguridad existentes por años. Trabajaba en ello por las noches, los fines de semana. Y siempre que podía sacar tiempo de mis deberes oficiales. La empresa tenía un generoso acuerdo de propiedad intelectual. Cualquier cosa desarrollada en mi propio tiempo, y con mis propios recursos, seguía siendo mía. El proyecto había comenzado casi por accidente. Yo había estado leyendo trabajos de investigación sobre computación cuántica. Y las amenazas a los estándares de encriptación actuales. Y tuve una idea sobre un posible enfoque algorítmico que podría ser resistente. Al principio, era solo curiosidad intelectual, un rompecabezas que resolver. Instalé una estación de trabajo separada en un rincón de mi oficina en casa. Comprada con mi propio dinero, y que nunca conecté a la red de TechFusion. Llevé registros meticulosos de mi tiempo. Documentando exactamente cuándo trabajaba en los proyectos de la empresa. Y cuándo en mi investigación personal. Yo no era ingenuo en cuanto a las disputas de propiedad intelectual. Había visto demasiadas carreras destruidas por ellas. Emily mostraba poco interés en los detalles técnicos de mi trabajo. Lo cual fue a la vez una decepción, y como resultó después, una bendición. Ella preguntaba cómo progresaban los proyectos en TechFusion. Pero sus preguntas siempre volvían a los mismos temas: plazos de ascenso, estructuras de bonos. Y calendarios de adjudicación de opciones sobre acciones. «¿Sabes qué sería increíble?», me dijo ella una noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama. «Que pudieras desarrollar algo exclusivo, algo que la empresa necesite tanto. Que se vean obligados a nombrarte vicepresidente para retenerte». La ironía de esa declaración, dado lo que yo ya estaba desarrollando en secreto. No me pasó desapercibida.
Así no es realmente como funcionan las cosas en tecnología, le dije. Se trata más de esfuerzos de equipo, construyendo sobre plataformas existentes. Ella puso los ojos en blanco. Esa es la típica mentalidad de abeja obrera, Ethan. El verdadero dinero está en la disrupción. En hacerte indispensable. Ella no se equivocaba, pero su enfoque estaba siempre en el dinero, en el estatus. Y nunca en la innovación en sí misma, o en los problemas que podría resolver. Era una diferencia fundamental en nuestras formas de ver el mundo. Algo que yo apenas empezaba a reconocer. Entonces llegó el primer temblor en nuestra vida perfecta. TEDfusion anunció la congelación de los bonos para toda la empresa. Yo le di la noticia a Emily durante una cena en nuestro restaurante favorito. Pensando que un entorno público podría suavizar el golpe. Es solo temporal, le aseguré. El mercado está difícil ahora mismo. Tenemos que aguantar. Emily dejó el tenedor sobre la mesa, y su expresión pasó de la sorpresa a algo mucho más duro. ¿Qué significa eso exactamente para nosotros? Solo que mi bono de fin de año no ocurrirá. Mi salario sigue siendo el mismo. Puede que tengamos que apretarnos un poco el cinturón. Tal vez posponer la remodelación de la cocina. Ella se rió, pero no fue la risa de la que yo me había enamorado. Esta risa tenía bordes afilados. ¿Apretarnos el cinturón? ¿Hablas en serio ahora mismo? Son solo negocios. Todas las empresas pasan por. No me llames, me cortó ella, bruscamente. Teníamos planes. La cocina, Aspen para Navidad. Esa propiedad de inversión en Boulder. ¿Y ahora me estás diciendo que nada de eso va a pasar? La mención de Aspen detonó en mi memoria el recuerdo de la llamada telefónica que había escuchado a escondidas. Así que, no era solo una charla con su madre. Realmente había planes para comprar una propiedad allí. Estoy diciendo que quizás necesitemos priorizar. No es para tanto. Ella tomó un largo sorbo de su vino, y luego dijo, con una voz que apenas reconocí. Esta no es la vida que me prometiste, Ethan. Esto no es lo que yo firmé. Sintiendo un frío helado en el estómago, le pregunté, ¿para qué firmaste exactamente? Para el éxito, dijo ella sin rodeos. Para la seguridad, el crecimiento, y no para excusas sobre las condiciones del mercado. El viaje de vuelta a casa fue silencioso. Esa noche, Emily durmió en su lado de la cama, dándome la espalda. Un muro invisible se levantó entre nosotros. Y esa fue la primera de muchas noches así. Durante los meses siguientes, la situación de TEDfusion empeoró. Hubo rumores de despidos, y luego despidos reales. Mi equipo se redujo a la mitad. Yo trabajaba horas aún más largas, intentando estabilizar el barco. Mientras seguía desarrollando mi proyecto de encriptación, en el poco tiempo que me quedaba. La atmósfera en casa se volvió cada vez más tensa. Emily empezó a cuestionar cada gasto. No para economizar, sino para asegurarse de que sus propios gastos no se vieran afectados. ¿Realmente necesitas otro monitor para tu oficina en casa? Me preguntó, desplazándose por el estado de nuestra tarjeta de crédito. Esos son $300 que podríamos poner en el fondo de Aspen. El fondo de Aspen. Repetí, dándole la oportunidad de explicarse. Ella hizo un gesto de desdén con la mano. Ya sabes, nuestros ahorros para las vacaciones de algún día. Dejé pasar el tema, pero mis sospechas se hicieron más profundas. ¿Seguía ella desviando dinero de nuestras cuentas? Y de ser así, ¿cuánto había tomado ya? La actitud de Emily cambió drásticamente. Los besos matutinos se detuvieron. Los masajes en los hombros desaparecieron. Cuando yo llegaba tarde a casa, la encontraba hablando por teléfono. Y las conversaciones terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Empezó a salir más con sus amigas, mujeres que yo había visto tal vez una o dos veces, si acaso. De todos modos, siempre estás trabajando, decía ella encogiéndose de hombros.
Cuando yo le preguntaba por sus planes. Alguien tiene que divertirse. Una noche, alrededor de la 1:00 de la madrugada. Yo seguía despierto trabajando en mi algoritmo de encriptación. Cuando escuché el coche de Emily en la entrada. Había salido con sus amigos otra vez. La escuché buscando las llaves a tientas, y luego abriendo la puerta principal. Había voces, la de Emily, y una voz más profunda, la de un hombre. Salí de mi oficina justo a tiempo, para ver a Emily al pie de las escaleras. Un hombre alto, con un traje caro, estaba parado muy cerca de ella. Demasiado cerca. Emily, llamé en voz alta. Ambos se giraron. El hombre, apuesto, de mi edad aproximadamente, pero con ese aspecto pulido del dinero viejo. Levantó una ceja. Ethan, dijo Emily, arrastrando un poco las palabras. Este es Jason. Jason, mi marido. Jason asintió, pero no me ofreció la mano. Emily tomó un poco de más. Me ofrecía llevarla a casa. Qué considerado, dije yo, bajando las escaleras. Yo me encargo a partir de aquí. Por supuesto. Jason le sonrió a Emily. Terminaremos nuestra conversación en otro momento. La mirada que se cruzaron, ni siquiera intentó ser sutil. Emily le tocó el brazo. Gracias por traerme. Después de que él se fue, me volví hacia Emily. ¿Quién era ese? Solo un amigo, dijo ella, quitándose los tacones. Lo conocí en la inauguración de la galería de Vanessa. Parecía muy amigable. Ella me lanzó una mirada fría. ¿Qué estás insinuando exactamente, Ethan? No estoy insinuando nada. Estoy preguntando quién es el hombre que está en nuestra casa, a la 1:00 de la madrugada. Y yo te lo he dicho, un amigo. Pasó rozándome, hacia las escaleras. A diferencia de ti, hay gente que sí disfruta de mi compañía últimamente. La vi subir. Preguntándome en qué momento exacto mi esposa se había convertido en alguien que yo ya no reconocía. La frialdad entre nosotros creció, pero yo estaba demasiado preocupado por salvar mi trabajo. Mi equipo, y en secreto, mi proyecto, como para abordarlo adecuadamente. Me decía a mí mismo que lo solucionaríamos, una vez que las cosas se estabilizaran. Habíamos sido felices una vez, y podríamos volver a serlo. Tal vez fui un ingenuo. O tal vez, simplemente no quería enfrentarme a la verdad. La verdad de que nuestro matrimonio se había construido sobre las expectativas de Emily. Sobre lo que yo podía proveer, y no sobre quién yo era realmente. Mi proyecto de encriptación se convirtió en mi refugio. A altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio, y Emily dormía o estaba por ahí con sus misteriosos amigos, yo me perdía en las líneas de código. En la elegante complejidad de las matemáticas. El trabajo era un desafío, algo absorbente, y a diferencia de mi matrimonio, daba resultados y un progreso constante. Entonces llegó el día que yo tanto había temido. Me llamaron a la oficina del director ejecutivo, un martes por la mañana. Bajo una lluvia torrencial. TechFusion estaba siendo adquirida por NextGen Technologies, un competidor mucho más grande. Mi puesto se había vuelto redundante. Me daban 30 días, un paquete de indemnización decente. Y el más sincero arrepentimiento de un hombre con el que había trabajado durante 7 años. La reunión en sí fue dolorosamente breve. Tom Jenkins, nuestro director ejecutivo, parecía genuinamente angustiado mientras daba la noticia. Sabes que esto no es personal, Ethan, me dijo. La fusión significa puestos duplicados. Y NextGen ya tiene a su propio equipo de liderazgo en su lugar. Lo entiendo, le dije, aunque entenderlo no hacía que fuera más fácil de aceptar. ¿Qué hay de mi equipo? Tom suspiró. Algunos serán retenidos, otros. Abrió las manos, con impotencia. Luché por ti, Ethan. Por todos ustedes. Pero las decisiones se tomaron en niveles muy por encima del mío. Yo asentí, con un nudo en la garganta.
¿Qué pasa ahora? Él deslizó una carpeta sobre su escritorio. Aquí están los detalles de la indemnización, 6 meses de salario, continuación del seguro médico. Y servicios de recolocación laboral. Tu último día será dentro de 4 semanas. Tomé la carpeta, sintiéndome extrañamente tranquilo. A pesar de que el suelo se estaba abriendo bajo mis pies. ¿Y mis proyectos actuales? Los transferirás al equipo de NextGen. Su director de tecnología, Marcus Whitfield, se pondrá en contacto para coordinarlo. Ese nombre me sonaba. Marcus Whitfield era muy conocido en la industria, alguien brillante, exigente. Y con la reputación de saber reconocer el talento. ¿Podría haber un puesto para mí en NextGen?, pregunté. La expresión de Tom me lo dijo todo, antes de que siquiera hablara. Lo pregunté. Pero ellos traerán a su propia gente. Me quedé sentado en mi coche, en el aparcamiento, durante casi 1 hora. Escuchando la lluvia golpear el techo, e intentando procesar lo que acababa de ocurrir. No se trataba solo de la pérdida del empleo, sino de lo que eso significaría para Emily y para mí. Las cosas ya estaban tensas. Esto podría rompernos por completo. Pero tal vez, pensé, esto también podría ser una oportunidad. Con mi indemnización, yo podría concentrarme en mi proyecto de encriptación a tiempo completo. Estaba casi listo, o al menos, no estaba a punto de estar listo para solicitar la patente. Si salía bien, podría valer mucho más que mi trabajo en TechFusion. Conduje a casa con una extraña mezcla de pavor y esperanza revolviéndose en mi estómago. El coche de Emily estaba en la entrada, lo cual era inusual para esa hora del día. Ella normalmente trabajaba hasta las 6. La encontré en la cocina, abriendo una botella de vino. «Estás en casa temprano», le dije. Ella levantó la vista, sorprendida, y luego compuso sus facciones en algo neutral. Mediodía en la oficina. Y esta tarde había una actividad de integración de equipo que decidí saltarme. Se sirvió una copa. ¿Por qué estás tú en casa? Respiré hondo. Me han despedido. TechFusion va a ser adquirida. Emily se quedó paralizada, con la copa a medio camino de sus labios. ¿Qué? NextGen está comprando la empresa. Mi puesto va a ser eliminado. Tengo 30 días. Y hay un paquete de indemnización. Dejó la copa sobre la encimera con tanta fuerza, que el vino se derramó por los bordes. ¿De cuánto? 6 meses de salario, y seguro médico por 3. La verdad es que es bastante generoso. Y entonces, ocurrió. Emily se echó a reír. No fue una risa nerviosa, ni de incredulidad. Fue una risa genuina. Como si yo le hubiera contado el chiste más gracioso que jamás había escuchado. Por supuesto, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Por supuesto que esto iba a pasar. Siempre supe que fracasarías, Ethan. En el fondo, creo que solo estaba esperando que sucediera. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. ¿De qué estás hablando? Toda la empresa está siendo reestructurada. Esto no es personal. ¿No lo es? El chico de oro. El ingeniero brillante. Resulta que solo eres otro tipo que no dio la talla. Dio un largo trago a su vino. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ni siquiera estoy sorprendida. Me quedé allí parado, atónito y en silencio. No era el shock ni el dolor lo que estaba hablando. Era algo completamente distinto. Algo que había estado acechando bajo la superficie de nuestro matrimonio. Emily, podemos superar esto. Tengo planes, proyectos en los que he estado trabajando. Ahórratelo, me cortó en seco. No me interesan tus pequeños proyectos paralelos. Ni cualquier plan desesperado que estés tramando. Agarró su bolso de la encimera. Voy a encontrarme con Vanessa para tomar algo. No me esperes despierto. Pasó a mi lado, dejando el olor de su perfume y el eco de sus palabras flotando en el aire.
Escuché el portazo de la puerta principal, el arranque de su coche. Y los neumáticos patinando en la grava, mientras daba marcha atrás demasiado rápido. Y yo me quedé de pie en nuestra cocina, rodeado de todas las cosas caras que habíamos acumulado. Sintiendo que me había despertado en la vida de otra persona. Esa noche, Emily no volvió a casa. Tampoco respondió a mis llamadas ni a mis mensajes. Cuando finalmente apareció, la tarde del día siguiente. Olía a una colonia de hombre que no reconocí. Y tenía esa mirada desafiante de alguien que ha cruzado una línea, y no se molesta en ocultarlo. Me voy a quedar en casa de Vanessa por un tiempo, dijo ella, metiendo ropa en una bolsa de viaje. Necesito espacio para pensar. ¿Pensar en qué?, le pregunté, aunque yo ya sabía la respuesta. En si este matrimonio tiene futuro. Cerró la cremallera de la bolsa, con aire de finalidad. Tú deberías estar pensando en lo mismo. La observé hacer el equipaje, mientras una extraña calma se apoderaba de mí. Te vas porque perdí mi trabajo. Me voy porque esto no es para lo que yo firmé, me corrigió, rebuscando en su joyero. Me casé con un hombre con potencial, con ambición. Y no con alguien que es despedido y luego se queda ahí parado, pareciendo un perdedor traumatizado. Esto pasó ayer, Emily. ¿Qué esperabas exactamente que yo hiciera en 24 horas? Hizo una pausa, con unos pendientes en la mano. Luchar, hacer llamadas, usar tus contactos para conseguir un puesto mejor. Pero en lugar de eso. Estás hablando de proyectos y de superar esto. Es patético. Su crueldad era impresionante. Pero lo que más me impactó fue lo revelador que resultaba todo. Esta era la verdadera Emily. Calculadora, fría, viendo nuestra relación como una transacción que ya no daba dividendos. Vete con Vanessa, le dije en voz baja. Tómate el tiempo que necesites. Ella pareció casi decepcionada por mi respuesta tan calmada. Quizás quería una pelea. Lágrimas. Desesperación. Sin embargo, le abrí la puerta, la ayudé a llevar su bolsa al coche, y la vi marcharse. Sin decir una palabra más. Durante las 2 semanas siguientes, Emily hizo apariciones ocasionales para recoger más cosas. Cada vez, ella se mostraba más fría, más distante. Había pasado de ser mi esposa a ser una extraña hostil, en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, yo me volqué en mi proyecto de encriptación, trabajando a todas horas. Era a la vez una distracción y un salvavidas, algo que yo podía controlar. Cuando todo lo demás se estaba desmoronando. Durante una de sus visitas, Emily trajo a un invitado inesperado, Jason. El hombre que la había llevado a casa aquella noche. Él esperó en el coche mientras ella entraba, pero su sola presencia en nuestra entrada era mensaje suficiente. En serio, Emily, le dije, mientras ella recogía el correo de la encimera. No podías venir sola. Ella se encogió de hombros. Vamos a cenar después de esto. Me pareció más eficiente. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Ella me miró directamente, por primera vez en días. ¿Acaso importa? Me gustaría saber si mi esposa me engañaba desde antes, o después de que perdí mi trabajo. Después, dijo ella, aunque algo en sus ojos me hizo dudarlo. No es que eso cambie nada. Lo cambia todo, le respondí. Me dice exactamente quién eres. Su expresión se endureció. ¿Y quién soy yo? ¿Ethan? ¿La mala del cuento? ¿La cazafortunas que se fue cuando las cosas se pusieron feas? Es así como estás enmarcando esto. Para sentirte mejor contigo mismo. No estoy enmarcando nada. Solo estoy viendo las cosas con claridad, por primera vez. Ella se rió, con ese nuevo sonido áspero que yo había llegado a despreciar. Tú nunca me viste con claridad. Tú veías lo que querías ver. A la esposa que te apoya. A la pareja perfecta, al igual que yo vi lo que quería ver en ti. La próxima gran historia de éxito. El billete de comida hacia la vida que yo me merecía.
Su honestidad fue brutal, pero clarificadora. ¿Y qué pasa ahora? Ahora, yo sigo adelante con mi vida, dijo simplemente. Y tú deberías hacer lo mismo. Luego llegó el correo electrónico de su abogado. Emily estaba solicitando el divorcio. Ella quería la casa, uno de los coches y la mitad de todos nuestros bienes. Incluyendo mi indemnización y lo que quedara de mis opciones sobre acciones de TED Fusión. Me senté en mi escritorio, mirando la pantalla. Mientras una extraña calma se instalaba en mi interior. Esto no se trataba solo de la pérdida de mi trabajo. Esto se veía venir desde hacía mucho tiempo, tal vez desde el principio. Llamé a Jerry, un amigo abogado de la universidad, y le expliqué la situación. Ella no tiene nada, me dijo Jerry, después de revisar los detalles. Colorado es un estado de distribución equitativa. No de bienes gananciales. Dada la corta duración del matrimonio y sus ingresos actuales. Puede que ella consiga algo de pensión alimenticia, pero no la casa. No si la peleas. ¿Y si no lo peleo? Le pregunté. Disculpa. ¿Y si le doy lo que quiere? La casa, el coche. Y un acuerdo en efectivo de mis ahorros y mi indemnización. El silencio de Jerry lo dijo todo. Ethan, eso es todo lo que tienes. ¿Por qué harías eso? Miré el algoritmo de encriptación en mi segundo monitor. Líneas de código que podrían cambiarlo todo. Tengo mis razones, pero quiero poner una condición. Quiero una separación total y limpia. Ella obtiene lo que pide como un pago único, pero a cambio. Renuncia a cualquier derecho de presentar futuras reclamaciones en mi contra. Nada de pensión, nada de bienes futuros, nada. Una separación total. Jerry soltó un silbido. Ella sería idiota si aceptara eso. Ella cree que soy un fracasado, sin nada en el horizonte. Tomará el pájaro en mano. Jerry se mostró escéptico, pero accedió a redactar la oferta. Estás jugando un juego peligroso, Ethan. Si este proyecto misterioso tuyo no sale bien, vas a tener que empezar desde cero absoluto. A veces, el cero es exactamente desde donde necesitas empezar, le respondí. Las negociaciones avanzaron rápidamente. Emily estaba ansiosa por finalizar las cosas. Especialmente cuando vio que yo no estaba peleando sus exigencias. Su abogado sospechaba de la cláusula de ruptura limpia. Pero no pudo encontrar ninguna trampa oculta. Mi clienta quiere seguir adelante con su vida, le dijo su abogado a Jerry. No tiene ningún interés en mantener lazos con el señor Miller. Perfecto. Y así fue. El abogado de Emily se resistió al principio. Pero cuando mi contraoferta incluyó la casa que ella tanto amaba. Y un pago en efectivo significativo, ella aceptó de inmediato. Nunca hablamos directamente durante las negociaciones. Todo se hizo a través de los abogados. Durante este tiempo, yo continué perfeccionando mi protocolo de encriptación. Había logrado un gran avance justo antes del aviso de despido, y ahora, con tiempo ilimitado para concentrarme, las piezas estaban encajando rápidamente. Consulté con un abogado de patentes, distinto a mi abogado de divorcio, quien confirmó que mi enfoque era novedoso y potencialmente valioso. Esto podría ser muy importante, me dijo, mientras revisaba mi documentación. Sumamente importante. El día que firmamos los papeles del divorcio, vi a Emily en persona. Por primera vez en más de un mes. Se había arreglado el cabello, llevaba un traje nuevo y caro. Y no podía ocultar del todo su sonrisa triunfante. Espero que consigas la ayuda que necesitas, Ethan. Me dijo mientras salíamos de la oficina del abogado. Como si ella fuera la persona razonable mostrando preocupación por su ex inestable. Yo solo asentí. Adiós, Emily. Mientras ella se alejaba, yo no sentí nada más que alivio. La mujer que había amado, o que creía haber amado, nunca había existido realmente. La persona que se alejaba, era una extraña que llevaba un rostro familiar.
Esa misma noche, me mudé a un modesto apartamento en una parte diferente de la ciudad. Y configuré mi estación de trabajo. Con el divorcio finalizado, ya podía concentrarme por completo en lo que importaba. Completar mi protocolo de encriptación y solicitar la patente. Mi nuevo apartamento era austero, minimalista, solo con lo esencial, una cama, un escritorio. Y mis ordenadores. Sobrevivía a base de comida a domicilio y café, trabajando jornadas de 18 horas. La falta de distracciones era liberadora. Sin obligaciones sociales, sin tener que mantener las apariencias. Y sin tener que lidiar con los cambios de humor de Emily. Solo estábamos yo, y el problema que intentaba resolver. Perdí la noción del tiempo. Los días se difuminaban en noches, y viceversa. Yo era consciente, de un modo distante, de que este no era un estilo de vida saludable. Pero era una fase necesaria. Estaba cerca de lograr algo importante, algo que podría cambiarlo todo. 2 meses después, presenté mi solicitud de patente. Y un mes después de eso, recibí una llamada de Marcus Whitfield. El nuevo director de tecnología de NextGen, la empresa que había adquirido a TechFusion. Tu nombre apareció en nuestra revisión de la adquisición, dijo Marcus. Específicamente. Una nota sobre un proyecto personal en el que estabas trabajando. Algo sobre encriptación resistente a la computación cuántica. Mi corazón se aceleró. Alguien en TechFusion debió mencionar mi proyecto paralelo durante la transición. Así es, confirmé. La patente está en trámite. Nos gustaría verlo. Si es lo que creemos que es, NextGen podría estar muy interesada. Organicé una reunión, pero pasé los días previos sumido en un frenesí de preparación. Esta no era solo una presentación técnica. Era, potencialmente, la negociación comercial más importante de mi vida. Yo necesitaba entender mi influencia, el valor de mercado de mi innovación. Y cuán desesperadamente NextGen podría quererla. Me puse en contacto con antiguos colegas que se habían quedado tras la adquisición. Invitándoles a unas copas y recopilando información discretamente. El panorama que emergió era prometedor. NextGen se estaba moviendo agresivamente hacia los mercados de ciberseguridad. Y necesitaba tecnología de encriptación de vanguardia. Para competir con los líderes de la industria. La reunión con el equipo técnico de NextGen fue la presentación más intensa de toda mi vida. Los guié a través de mi algoritmo, les expliqué sus ventajas. Y les mostré los resultados de las pruebas. Cuando terminé, se hizo un silencio, seguido de un aluvión de conversaciones susurradas. Marcus me llevó a un lado poco después. Esto es revolucionario, Ethan. De verdad. Queremos adquirir esta tecnología en exclusiva. No será barato, le advertí. Él sonrió. Ponle precio. Yo había hecho mi tarea. Sabía lo que esto valía en el mercado actual. Sabía lo desesperadamente que empresas como NextGen necesitaban exactamente esta solución. Y le di una cifra que hizo que mi voz temblara levemente. $20 millones. Marcus ni siquiera parpadeó. Empecemos con el papeleo. Yo no era ningún ingenuo. Antes de firmar nada, traje a especialistas, un experto en valoración de tecnología, un abogado de patentes, y un asesor financiero con experiencia en adquisiciones tecnológicas. Estructuramos el trato con mucho cuidado. La patente sería vendida a un fideicomiso controlado por mí, el cual luego otorgaría la licencia exclusiva a NextGen. Esto mantenía mi nombre fuera del papeleo público, y protegía el activo. Las negociaciones llevaron semanas. Hubo momentos en los que parecía que el trato podría venirse abajo. Desacuerdos sobre los términos de la licencia, estructuras de regalías, y periodos de exclusividad. Pero mi equipo era excelente, y mi posición era fuerte. NextGen necesitaba esta tecnología, mucho más de lo que yo necesitaba su dinero. Cuando se cerró el trato, no sentí nada al principio, solo un extraño entumecimiento. Mientras miraba el saldo bancario en mi pantalla.
Un número con más ceros de los que jamás había visto en mi cuenta. No parecía real. Llamé a Jerry, mi abogado de divorcio, quien se había convertido en una especie de amigo a lo largo de todo el proceso. Funcionó, le dije. El proyecto dio sus frutos. ¿Cuánto?, preguntó él. Cuando se lo dije, la línea se quedó en silencio. Jesucristo, Ethan. ¿Y Emily no tiene derecho a reclamar nada de esto? Nada. El desarrollo fue totalmente posterior a la separación. Y ella firmó renunciando a todas las reclamaciones futuras. Jerry dejó escapar un silbido bajo. Eres un bastardo magnífico. Lo planeaste todo desde el principio. No exactamente, admití. Yo sabía que el proyecto tenía potencial, pero lo del momento exacto. Eso fue solo suerte. Hay personas que crean su propia suerte, respondió Jerry. ¿Qué vas a hacer ahora? Era una buena pregunta. ¿Qué haces cuando de repente tienes más dinero del que jamás esperaste ver en toda tu vida? Alquilé un apartamento más bonito, me compré un coche razonable. E invertí la mayor parte del dinero, siguiendo la estrategia conservadora de mi asesor. Nada de compras llamativas, nada de anuncios en redes sociales. Nada de fantasías de venganza. Simplemente comencé a construir una nueva vida, de forma tranquila y metódica. Me tomé un tiempo para reconectar con los amigos a los que había descuidado durante mi matrimonio. Y tras el divorcio, volví a hacer ejercicio. Y a hacer senderismo en las montañas que me habían atraído a Colorado en primer lugar. Consideré viajar, pero descubrí que estaba contento quedándome quieto por un tiempo. Para enraizarme en una vida que era enteramente mía. Pasaron 6 meses. Trabajé como consultor para clientes selectos, participé en nuevos proyectos. Y conocí nuevos amigos. Salía en citas de vez en cuando, pero mantenía las cosas informales. La herida de la traición de Emily aún estaba demasiado fresca, como para intentar algo serio. Entonces llegó la llamada de Jerry. Tu exesposa está intentando reabrir el acuerdo de divorcio, me dijo sin preámbulos. Afirma que ocultaste bienes. ¿Qué? ¿Cómo es que ella? Alguien en NextGen tiene la boca muy grande. Por lo visto. Se corrió la voz sobre la venta de la patente. Los blogs de tecnología lo publicaron. Y finalmente la noticia llegó a ella. Ahora exige la mitad de las ganancias. Alegando que se desarrolló durante su matrimonio. Sentí un destello de ira, que rápidamente fue reemplazado por una fría determinación. Ella firmó renunciando a todo derecho sobre reclamaciones futuras. Sí, lo hizo, confirmó Jerry. Y por eso su caso es débil. Pero ha contratado a Samantha Reeves. Samantha Reeves era una de las abogadas de divorcio más agresivas de Denver. Conocida por sus tácticas de tierra arrasada, y por la manipulación emocional a través de la prensa. Que venga, le dije finalmente. Tenemos el acuerdo. La demanda se prolongó durante meses. Emily afirmó que yo había sido engañoso y manipulador. Que le había ocultado deliberadamente el valor potencial de mi trabajo. Su nueva abogada presentó moción tras moción, exigió declaraciones juradas. Y solicitó registros a NextGen. La batalla legal se volvió cada vez más amarga. Emily concedió entrevistas a publicaciones de negocios locales. Pintándose a sí misma como la esposa comprensiva que había sido cruelmente engañada. Por su calculador marido. Mientras yo estuve a su lado durante los tiempos difíciles. Él estaba desarrollando en secreto una tecnología que valía millones. Le dijo al Denver Business Journal. Luego me engañó para que renunciara a mis derechos, justo antes de cobrar el dinero. La publicidad era incómoda. Antiguos colegas se pusieron en contacto conmigo, algunos para apoyarme. Y otros claramente buscando cotilleos. Mis padres me llamaron desde Arizona, preocupados por las historias que estaban escuchando. ¿Hay algo de cierto en todo esto, Ethan?, me preguntó mi padre.
¿Ocultaste bienes durante tu divorcio? No, dije con firmeza. La tecnología no se desarrolló hasta después de separarnos, y fue Emily quien quiso marcharse. No yo. Entonces, ¿por qué dice ella estas cosas? Porque está enfadada, y es avariciosa, respondí. Y porque sabe que, incluso si pierde en los tribunales, puede dañar mi reputación. Tuve que soportar una declaración jurada de 6 horas. En la que Samantha Reeves intentó todos los trucos posibles. Para hacerme admitir que yo había planeado esto desde el principio. ¿Informó usted a su esposa sobre este proyecto?, me exigió. Emily nunca preguntó por mi trabajo, le respondí con calma. Cuando intenté hablar de ello, a ella no le interesó. Pero usted conocía el valor potencial. Yo esperaba que fuera valioso. Pero no lo sabía con certeza. Y sin embargo, presionó para obtener un acuerdo de divorcio que impedía específicamente reclamaciones futuras. Yo quería una separación limpia. Los términos fueron revelados en su totalidad. Y acordados por ambas partes, cada una con su respectiva representación legal. Dimos vueltas y vueltas sobre lo mismo. A pesar de todo, mantuve la compostura, respondí con la verdad. Y me negué a caer en las provocaciones que buscaban hacerme perder los estribos. Mientras tanto, Emily le contaba una historia diferente a cualquiera que quisiera escucharla. Me enteré por amigos en común de que ella afirmaba que yo la había engañado. Que yo había estado trabajando en un proyecto secreto de $1 millón. Mientras fingía que nuestras finanzas estaban en problemas. Ella se presentaba a sí misma como la víctima de un estafador calculador. Pero lo que Emily no sabía, y lo que su costosa abogada no logró descubrir, era que yo tenía registros meticulosos. Cada hora que yo había trabajado en mi proyecto estaba documentada, con fecha y hora. Y todo se había hecho en mi equipo personal, fuera del horario laboral. El acuerdo de propiedad intelectual con TechFusion era blindado, y lo más importante de todo. El trabajo de desarrollo verdaderamente significativo había ocurrido después de que Emily ya se había mudado. El juez revisó las pruebas, y las afirmaciones de Emily no lo impresionaron en lo absoluto. El acuerdo de divorcio se mantuvo. Además, el juez le ordenó a Emily pagar mis honorarios legales. Por lo que consideró un intento frívolo y temerario de evadir un acuerdo legalmente vinculante. Fuera de la sala del tribunal, Emily me enfrentó directamente por primera vez en meses. Su apariencia, antes perfectamente cuidada, se había desvanecido. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, y líneas de tensión alrededor de la boca. No te saldrás con la tuya, me siseó. Todo el mundo sabe lo que hiciste. ¿Y qué fue lo que hice? ¿Emily? ¿Trabajar duro? ¿Desarrollar algo valioso? ¿Cumplir con nuestro acuerdo? Tú me manipulaste. No, le dije en voz baja. Yo simplemente dejé de permitir que tú me manipularas a mí. Ella se encogió como si yo la hubiera abofeteado. Esto no ha terminado. Pero sí lo estaba. Las vías legales se habían agotado. La prensa no tardó en perder interés en la historia. La vida siguió su curso. Me enteré por los rumores de que las cosas no le iban bien a Emily. Había gastado a manos llenas después del divorcio, asumiendo que siempre habría más dinero. La casa por la que tanto había peleado. Tenía una hipoteca que ella a duras penas podía pagar con su salario. Su coche de lujo necesitaba reparaciones muy caras. Y en algún punto del camino, ella había adquirido un novio llamado Jason. Que se había mudado con ella poco después del divorcio. Jason, según resultó, tenía gustos caros y ningún medio visible para mantenerlos. Para cuando Emily se dio cuenta de que él estaba vaciando sus cuentas. Él ya había llegado al límite de las tarjetas de crédito conjuntas. Y había desaparecido con las joyas de su abuela. Sentí una punzada de compasión, pero era un sentimiento distante, casi académico. La Emily que yo había amado solo existía en la memoria. Si es que alguna vez había existido realmente. Luego empezaron a llegar los mensajes de texto.
A altas horas de la noche, después de que yo asumía que ella había estado bebiendo. Arruinaste mi vida, decía el primero. Yo no respondí. Sé que planeaste esto. Querías hacerme daño. Bloqueé su número. Ella creó nuevas direcciones de correo electrónico. Me enviaba mensajes que alternaban entre acusaciones y súplicas. Voy a perder la casa. Por favor. Ethan. Necesito ayuda. Me lo debes. Ese dinero debería haber sido la mitad mío. Cometí un error. Te echo de menos. Podríamos intentarlo de nuevo. Yo filtraba sus correos electrónicos a una carpeta que nunca abría. Un purgatorio digital para una relación que llevaba mucho tiempo muerta. Y entonces, ella se presentó en mi apartamento. Era un domingo por la tarde. Yo volvía de dar un paseo en bicicleta, cuando la vi sentada en las escaleras de mi edificio. Se veía diferente, más delgada, y con ojeras oscuras bajo los ojos. Su ropa de diseñador había sido reemplazada por unos vaqueros y un suéter sencillo. Emily, le dije, deteniéndome a una distancia prudente. No deberías estar aquí. No tenía a dónde más ir, me dijo, con voz débil. Jason se lo llevó todo. El banco está ejecutando la hipoteca de la casa. Mi crédito está destruido. Siento escuchar eso, le dije, y era verdad. A pesar de todo lo que ella había hecho, yo no deseaba verla en la calle. Pero tienes que irte. Por favor. Ella se levantó, y dio un paso hacia mí. Cometí un error terrible. Ahora lo sé. Fuiste lo mejor que me ha pasado en la vida. Y lo tiré a la basura. Sí, estuve de acuerdo. ¿Lo hiciste? Las lágrimas asomaron a sus ojos. ¿No puedes perdonarme? Podríamos empezar de nuevo. Esta vez firmaré un acuerdo prenupcial. ¿Lo que tú quieres? Estudié su rostro, buscando a la mujer que yo alguna vez había amado tan profundamente. Pero todo lo que vi fue desesperación, y cálculo. No, Emily, eso no va a pasar. ¿Por qué no? Exigió saber ella, con la ira asomando a través de las lágrimas. ¿Hay alguien más? Yo negué con la cabeza. Esto no se trata de nadie más. Se trata de ti. Y de mí. Lo que tuvimos ya no existe. Se esfumó mucho antes del divorcio. Porque cometí un error. La gente comete errores, Ethan. No fue un solo error. Fue quien demostraste ser. Cuando las cosas se pusieron difíciles. Te reíste de mí cuando perdí mi trabajo. Me dijiste que siempre supiste que yo fracasaría. Esas no fueron palabras dichas en el calor del momento. Emily. Esa fue la verdad saliendo a la luz. Ella se encogió cuando le lancé sus propias palabras a la cara. Y yo no lo decía en serio. Estaba asustada. Ambos estábamos asustados. Pero tú elegiste la crueldad. Elegiste irte. Elegiste llevarte todo lo que pudiste. Todas esas. Fueron decisiones que tomaste con los ojos bien abiertos. Y tú, me replicó, secándose las lágrimas con furia. Tú ocultaste tu proyecto. Me hiciste creer que no tenías nada. Me engañaste para que firmara y renunciara a mis derechos. Yo no te engañé en nada. Tuviste exactamente lo que esperabas ver. Un fracasado. Tú nunca creíste en mí. Emily. No de verdad. Tú solo creías en lo que yo podía proveer. Empezó a hablar, y luego se detuvo, con los hombros caídos por la derrota. Entonces, ¿eso es todo? Simplemente me vas a dejar sin nada. Suspiré, repentinamente cansado de esta conversación. Del círculo interminable de culpas y autojustificaciones. Haré que mi abogado se ponga en contacto contigo. Puedo ayudarte con el primer y el último mes de alquiler en un sitio nuevo. Un pequeño préstamo para que vuelvas a ponerte en pie. Pero eso es todo.
No habrá reconciliación. Ni segundas oportunidades. Hemos terminado. Eres un bastardo, susurró, pero sin verdadera furia, solo con puro agotamiento. Adiós, Emily. Pasé de largo, subí las escaleras, abrí mi puerta y la cerré firmemente tras de mí. A través de la mirilla, la vi quedarse allí de pie durante un largo rato. Antes de alejarse finalmente. Fiel a mi palabra, le pedí a Jerry que organizara un paquete financiero modesto. Para ayudar a Emily a reubicarse. Lo suficiente para el depósito de seguridad y 2 meses de alquiler en un apartamento. Más una pequeña cantidad para cosas de primera necesidad. Era solo una fracción de lo que ella había pedido, pero mucho más de lo que se merecía. La ayuda venía con condiciones muy estrictas. Ella cesaría todo contacto conmigo, ya fuera directa o indirectamente. Nada de llamadas, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni visitas sorpresa. Cualquier violación de estos términos terminaría el acuerdo de inmediato. Ella aceptó las condiciones. Y nunca volví a saber de ella. La vida continuó. Fundé una pequeña consultoría. Aceptando a clientes selectos que tuvieran problemas interesantes por resolver. Desarrollé nuevas patentes, realicé inversiones estratégicas, y construí una vida cómoda. Bajo mis propios términos. Salía en citas de vez en cuando, hice nuevos amigos. Y reconecté con los viejos que habían quedado en el olvido durante mi matrimonio. El dinero de la venta de la patente me dio libertad. Libertad para elegir proyectos basados en el interés, y no en la necesidad. Libertad para decirles que no a personas y situaciones tóxicas. Libertad para definir el éxito en mis propios términos. 2 años después del divorcio, me encontré con Mike. El amigo cuya fiesta de inauguración me había presentado a Emily, en una conferencia tecnológica. Fuimos a tomar un café, para ponernos al día sobre nuestras vidas. Sabes, en parte me culpo por lo que pasó, me dijo Mike cuando estábamos terminando. Yo fui quien la invitó a mi fiesta. No tenía ni idea de que ella fuera así. Yo negué con la cabeza. No es culpa tuya. No podías haberlo sabido. Desde luego, yo tampoco lo sabía. Aún así, dudó un instante. Hay algo que probablemente debería decirte. Escuché que ella está de vuelta en la ciudad. Mi estómago se contrajo levemente. ¿Emily? Sí, ella se mudó lejos después de todo lo que pasó. A Chicago. Creo. Pero Amanda la vio trabajando en ese nuevo hotel boutique del centro, en la recepción. Yo asentí, sorprendido por mi propia falta de reacción. Ni ira, ni ansiedad, ni siquiera curiosidad. Solo el reconocimiento distante de una información que ya no me afectaba. Gracias por hacérmelo saber, le dije. Pero ya no importa. Mike estudió mi rostro. Realmente la has superado, ¿verdad? Lo he hecho. Y al decirlo, me di cuenta de que era completamente cierto. La mujer que una vez había sido el centro de mi mundo. Ahora era solo alguien a quien yo solía conocer. Un personaje de una vieja historia, que ya no tenía el poder de hacerme daño. Más tarde, esa misma semana, yo estaba en el centro para una reunión con un cliente potencial. Mientras cruzaba el vestíbulo del hotel donde supuestamente trabajaba Emily. Sentí la tentación momentánea de buscarla. De ver si el universo me regalaría una de esas confrontaciones dramáticas que ocurren en las películas. En lugar de eso, seguí caminando, con los ojos al frente. Centrado en el futuro que estaba construyendo. Que Emily estuviera en ese vestíbulo o no, ya no importaba. Nuestros caminos se habían separado de forma permanente. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo resultaron las cosas. Si desearía haber hecho las cosas de otra manera, haber sido más abierto sobre mi proyecto. Haber luchado más duro por mi parte en el divorcio, o haber mostrado menos generosidad después. La verdad es que no. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, dio forma a quien soy ahora.
Emily me enseñó valiosas lecciones sobre la confianza, sobre la resiliencia. Y sobre ver a las personas por lo que realmente son, en lugar de por lo que yo quiero que sean. ¿Habría preferido aprender esas lecciones sin tener que pasar por el desamor? Claro. Pero, por otro lado, sin esa secuencia específica de eventos, la pérdida del empleo, la traición, el divorcio, puede que yo nunca hubiera terminado mi proyecto de encriptación. Puede que nunca hubiera cerrado el trato que cambió mi vida. A veces tienes que perderlo todo, para ganar lo que realmente importa. Perdí a una esposa que no me amaba, una casa que era solo un edificio. Y posesiones que eran simplemente cosas. Pero lo que gané fue libertad, claridad. Y la certeza de que puedo capear las peores tormentas y salir fortalecido. Eso vale más que $20 millones. Eso lo vale todo.